Hola, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Nuevamente, muy grato poder compartir con ustedes en este día la predicación de la palabra del Señor. Yo tengo un tema con lo que es la puntualidad. Es toda una disciplina, pero eso obedece a que cuando era niño estudié en un colegio en el cual era castigado, era sancionado el no respetar la regla, la norma de llegar puntuales. Así es que nos hacían ir o muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, o después de la jornada de la clase, para memorizar algún poema de nuestro libro de lenguaje. Así que al final de la jornada el cura nos interrogaba y había que aprenderse, por ejemplo, la copla de Jorge Manrique a la muerte de su padre, que dice: recuerde el alma dormida, avive el seso despierte, cómo se viene la muerte. La verdad es que a mí nunca me castigaron, pero eso generó en mí una disciplina de la puntualidad, que me molesta cuando alguien no es puntual y llega a la hora. Ese es el concepto que muchas veces nosotros tenemos de disciplina, de reglas, de normas, que si las cumplimos llegamos a un determinado resultado. Por eso cuando hablamos de las disciplinas espirituales, inmediatamente asociamos esta idea de una norma, de una sanción, de algo que estamos obligados a hacer. Por eso yo en esta mañana prefiero hablar de hábitos espirituales, el hábito de estar presente con Dios. Cuando se habla de disciplinas espirituales, inmediatamente está asociado a la idea de un entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o patrón de conducta. La idea es que podamos reproducir una determinada actitud o conducta. Se definen disciplinas espirituales como, o se describe como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia la madurez espiritual. Sin embargo, como les mencionaba, eh, pensamos en normas, en reglas, en ritos, en fórmulas, en algo que tenemos que hacer repetitivamente y casi obligadamente. Pero si hablamos de hábitos, más bien estamos hablando de algo que es parte de nuestro ser, es una costumbre, nos resulta natural y hasta casi espontáneo tener ciertos hábitos que hemos ido adquiriendo durante el tiempo. Muchos han escuchado esa expresión que dice que en 21 días uno puede crear un hábito. La verdad es que es un mito que viene a raíz de lo que manifestara el doctor Maxwell Maltz en 1960, un cirujano plástico, quien se dio cuenta que sus pacientes tardaban 21 días en habituarse a una nueva imagen tras una operación o en dejar de sentir un miembro fantasma tras una amputación. Pero la verdad es que un hábito tarda mucho más tiempo, un poco más de tiempo que 21 días. ¿Por qué razón? Porque es necesario tener una conducta repetitiva, la cual inmediatamente asociamos a algo que es para nuestro bien o beneficio y nuevamente la volvemos a realizar. Esto es porque en nuestro cerebro se establece una red de conexiones entre neuronas y que van trazando un camino. Por lo tanto, volvemos a repetir siempre lo mismo de manera espontánea, natural, como parte de nosotros. Esto me hizo pensar en el cuento Adiós a Ruibarbo de Guillermo Blanco. Recuerden, este niño que se sentaba afuera de la panadería a contemplar cómo estos antiguos carretones en los que se repartía el pan salían, y él conocía a los 4 caballos y los observaba y los contemplaba. Le permitían entrar a la caballeriza, donde al niño le apodaban el potrillo. Y un día uno de los conductores le dijo: despídete de Ruibarbo porque mañana el patrón lo llevará al matadero para sacrificarlo. Era para convertirlo en carne, en charqui. Y el niño, muy angustiado, muy entristecido, en la noche fue, abrió el lugar donde estaban allí las pesebreras y sacó a Ruibarbo, lo llevó al campo libre para que se fuera, le sacó el cordel y ahí lo dejó. Ruibarbo, desconcertado, miró y luego volvió por el camino de regreso a la pesebrera.
¿Por qué? Porque él ya tenía un hábito, una rutina, era siempre lo que él hacía. Pero cuando hablamos ahora de hábitos y que tienen que ver con la espiritualidad, inmediatamente asociamos espiritualidad a distintas ideas. Cada uno puede tener un distinto concepto de espiritualidad, que puede ir desde aquella idea de algo muy esotérico, místico, o pasando por aquellas cosas que tienen que ver con lo del espíritu, distante y lejano de nuestro cuerpo o de este mundo terreno, hasta aquella espiritualidad entendido como reflejar el carácter de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo, o como me gustó muy bien una definición de el misionero Jerry Coy, quien la definió como una manera de vivir y de ser, y como un patrón de vida. Es decir, la espiritualidad tiene que ver con nuestra manera de vivir y de ser, como cristianos, como hijos de Dios. Se constituye en nosotros la espiritualidad en un patrón de vida. Por lo tanto, la espiritualidad y los hábitos espirituales están presentes en muchas situaciones de nuestro vivir diario, de nuestro vivir cotidiano. Tal vez has oído ese poema anónimo, esa reflexión anónima que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Efectivamente, crear hábitos espirituales tiene que ver con aquellos que nosotros vamos sembrando en nuestro transitar por la vida cristiana. De allí que esto de sembrar una acción y cosechar un hábito es lo que hacemos, se va a transformar en un hábito. Pero si sembramos este hábito, dice, vamos a cosechar un carácter. Nuestro hábito va a ir generando una forma de ser, y si sembramos un carácter, dice, cosecharás un destino. Tiene que ver entonces con el destino de la vida. El mejor modelamiento de los hábitos espirituales lo hallamos en la vida de Jesús. Jesús podía tener hábitos espirituales que iban de un punto a otro en las distintas situaciones que nos toca vivir. Por ejemplo, Jesús tenía por costumbre tomarse un tiempo a solas para tener momentos de intimidad con Dios, para conectarse con Dios, para conversar con Dios, para escuchar la voz de Dios. Así lo encontramos orando, ya sea desde el atardecer hasta altas horas de la madrugada, o como dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús buscaba un lugar desierto, apartado. Era una costumbre, era un hábito que él tenía. Pero había otro extremo de hábitos espirituales, su forma de ser, su carácter, su patrón de conducta, y que es, por ejemplo, el hábito de sentarse a compartir la mesa con todas las personas, con distintos tipos de personas, sin hacer distinción. Así, cuando le reclaman o le reprochan esta situación, Jesús dice, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O también encontramos en este caminar de Jesús, de transitar en su vida y en su ministerio, el ir haciendo el bien, porque ese era otro hábito espiritual de Jesús. Vemos que la normalidad para Jesús es sanar, es alimentar al que tiene hambre, es perdonar a aquel a quien todos apuntan con el dedo y condenan, es aconsejar, es tener una palabra, una enseñanza. Eso también son hábitos, la costumbre. Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. De modo que los hábitos espirituales de Jesús excedían la oración y el conocimiento de las Escrituras. Muchas veces nosotros hemos minimizado, hemos circunscrito el hábito espiritual, o lo que ya dijimos,
las disciplinas espirituales, a la oración y a la lectura o el estudio de la palabra. A veces agregamos el ayuno y pensamos que cumplir con eso, con esa norma, con esa regla, nos hace buenos cristianos. Pero tengamos presente que la idea y la intención es tener intimidad con Dios, relación con Dios, un carácter que se asemeje al de Dios y al de Jesucristo. Hay un salmo, el Salmo 27, versículo 4, que dice el salmista: una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. El salmista tenía la idea, como todo judío de su tiempo, que la presencia de Dios solamente se podía encontrar en su casa, en el templo. Porque allí estaba el lugar santísimo, allí era el lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios, allí era donde se adoraba a Dios. Ese era el punto de encuentro. Allí estaba Dios. Y esa era su petición: morar, vivir, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pero Dios no habita en templo, en construcción hecha por las manos humanas. En los tiempos de confinamiento, de cuarentena, descubrimos que éramos iglesia sin la necesidad de un templo, de un espacio físico, que podíamos seguir siendo iglesia. Es decir, el templo no determinaba ni hacía la iglesia. Por tanto, teníamos que buscar en otro lugar. Nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento no está circunscrito a un espacio físico. Porque Dios está en cualquier lugar donde nosotros le busquemos. Entonces, lo que yo llamo un santuario de oración es el lugar donde nosotros construyamos un altar para estar en comunión con Dios, donde esté su presencia, donde nosotros podamos meditar y contemplar. Fíjense que la idea fija que tiene el salmista es: una cosa he pedido al Señor. Si te hiciera la pregunta, ¿qué cosa le pedirías a Dios? Es probable que nos encontremos con las respuestas más disímiles. Desde aquellos que digan: yo le pediría a Dios sacarme el quino o el loto. O yo le pediría a Dios que me concediera el deseo de ir a conocer París. O yo le pediría a Dios que mi hijo o mi hija pudiera obtener tal cosa, o yo quisiera tener este logro, y tal vez pensemos en cosas para nosotros. A lo más, si somos espirituales, diríamos: yo le pediría al Señor que nos dé salud y vida, o salud, dinero y amor. Pero Él dice: una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. Así que detrás de esto hay una búsqueda. Él pensaba que era el lugar fijo, un espacio. La mujer samaritana piensa que es en su monte, en Gerizim. En cambio, Jesús, los judíos piensan que es en el templo de Jerusalén, en el monte Sión. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Los verdaderos adoradores no necesitan un lugar, un espacio físico, porque se le adora en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la casa del Señor va a ser en cualquier lugar donde nosotros podamos expresar o manifestar y tener esa intimidad con Dios. Y dice: todos los días de mi vida. Es decir, en la cotidianidad, en la habitualidad. Pero miren, con un fin y un propósito. Dice: para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir
en su templo. Contemplo la hermosura del Señor. Pero además, para inquirir, para preguntarle al Señor, para tener esa conversación de amigos. Así que me voy a referir a estos hábitos espirituales. Uno de ellos es esto de estar en la presencia de Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos en nuestra vida, es tener presencia de Dios. No falta más presencia de Dios, más estar junto a Dios, estar cerca de Dios. Recuerdan que Moisés reflejaba la santidad y no lo podían ver porque había estado junto a Dios. Yo me pregunto, ¿qué reflejaré yo cuando estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué reflejaré cuando estoy con mis colegas donde enseño? ¿O qué les reflejaré, qué proyectaré a los hermanos de mi iglesia, a mis amigos que no son cristianos? ¿Podrán ver ellos en mí presencia de Dios? Es que para tener presencia de Dios hay que haber pasado tiempo con Dios, hay que tener intimidad con Dios, un hábito. Ese hábito genera en nosotros muchas otras cosas más. Una de ellas es la meditación. Siempre pensamos que la meditación es algo que hacen los orientales. Quizás los que practican yoga, los budistas, los Krishna, no sé, cualquier otra religión oriental o filosofía oriental, son ellos los que meditan, y claro, porque tenemos esa idea de vaciarse y quedar absolutamente en la nada, deambulando. Sin embargo, en la palabra del Señor también encontramos que es muy importante la meditación. Tristemente, en los tiempos que vivimos, donde hay un tráfago de hacer, del quehacer, y que nos envuelve, y finalmente corremos de un lado a otro con las sobreexigencias. Pareciera ser que nunca hay tiempo, nunca tenemos ese tiempo. No tenemos ese tiempo de intimidad y para tener presencia con Dios. Pero no nos esforzamos mucho tampoco por buscar ese tiempo, por parar, por detenernos y meditar. Y el hábito de meditar es tener esta costumbre de meditar no en la nada ni darle vuelta a los problemas, sino que meditar en el Espíritu. Fíjense que el Salmo 1, versículo 4, nos habla de el hombre bienaventurado o dichoso. Así que dice dichoso el hombre y la mujer que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esta meditación es la meditación en la palabra. Es la idea de rumiar, darle vuelta, de hecho en voz alta. Y leemos la palabra y meditamos en ella. En la ley del Señor se deleita, es dichoso deleitarse, y medito, y digo, y me hago preguntas, inquiero en la presencia de Dios. Señor, ¿qué es deleitarse? Señor, me estoy deleitando, medito. Y se transforma en un hábito, porque llega un momento en que es algo cotidiano, es algo que hacemos todos los días o que tendríamos que estar haciendo todos los días, la meditación. Pero también está la contemplación. La contemplación. Uno de mis lugares favoritos es en La Serena, es ir a la Avenida del Mar. Y ahí hay un restaurante que tiene unas mesas al aire libre, que uno puede ver la playa,
puede ver las olas. Y cuando uno va temprano en la mañana, no hay gente, ese lugar está cerrado. Y para mí no hay nada más placentero que eh, instalarme allí con mi mate, con mi Biblia, eh, con destacadores, lápices, y ahí puedo pasar tiempo contemplando. La contemplación tiene que ver con el asombro, con maravillarse en la grandeza de Dios. Y ese también es un hábito espiritual, la contemplación. Y dejar que el observar y el asombrarse en la inmensidad de ese mar, en el movimiento de las olas, en el vuelo de las gaviotas, en todo eso, y decir, vaya Dios, qué grande que eres, qué maravilloso, y contemplas en silencio, y te imaginas la playa, y te imaginas allí a Pedro remendando redes, y que pronto viene Jesús, y le dice, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Y en esa contemplación te imaginas que Jesús también te dice a ti, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Hábitos espirituales, hábitos espirituales. Hay muchos otros más. El hábito de vivir en austeridad, el hábito de servir al necesitado, al prójimo. Hay muchos otros hábitos espirituales. Pero saben, todo eso requiere que la centralidad de nuestra vida esté en Jesús. Que todo nuestro ser, todo nuestro vivir se ordene en estos tiempos en torno a Jesús. Es que no puede ser el mundo el que nos dicte cuál es nuestra agenda. No puede ser el trabajo el que nos diga, toma, esta es tu agenda, esto es lo que tú tienes que hacer en la vida. No puede ser esta sociedad el que nos diga, estos son los principios, los valores por los cuales tú te vas a guiar o las conductas por las cuales te vas a guiar. Eso tiene que nacer de nuestra relación, de nuestra presencia con Dios. Este es un tiempo de cambios que van a ser cambios dramáticos, de un cambio paradigmático en nuestro mundo. Y nosotros también vamos a tener que cambiar. Algo va a pasar en nuestras vidas y tiene que pasar en nuestras vidas. Porque es el tiempo en que la luz tiene que ser puesta en un lugar visible. La luz de Cristo que está en nosotros es la que tiene que alumbrar. Por lo tanto, hagamos normal a Cristo en nuestra forma de ser.